Esto es Psicólogos en Línea, estamos aquí en Radio Moderna, 930, amplitud modulada. Tremendo tema, ¿no? Como para analizarlo esta tarde y con un especialista como el doctor Jorge Saldarriaga. La salud psicológica en una sociedad problematizada. Doctor Saldarriaga, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo. Para mí es un gusto enorme estar acá en esta Radio Moderna. Y antes de entrar al tema de lleno, como se dice, quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a las mujeres de nuestro Perú y del mundo entero por el Día Internacional de la Mujer. Especialmente va mi saludo para las mujeres, las colaboradoras del Consejo Directivo Regional 1 del Colegio de Psicólogos del Perú. Muy bien, doctor. Vamos entonces ahora al tema. En principio, ¿qué cosa es una sociedad problematizada o cuál es el perfil de la misma? Muy bien. Una sociedad problematizada es aquel grupo societario en el cual prácticamente han sido dejados de lado todas las normas convencionales de conducta y que ha sido sobrepasada por conductas no esperadas, lo cual conlleva a una serie de situaciones problematizadas, ¿no? Que en lo político alguien podría decir es la misma anarquía. Exactamente. Yo quiero entrar de lleno en el tema con una pregunta, mi estimado Rodolfo, si me lo permites. Claro que sí, doctor. La pregunta es la siguiente: ¿somos una sociedad enferma desde el punto de vista psicológico? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué decimos esta respuesta? ¿O cómo se traduce esta situación de la sociedad enferma desde el punto de vista social o problematizada? Esto lo vemos a diario, básicamente en la forma como la noticia es abordada por los medios de comunicación, especialmente la televisión. Vemos los casos de corrupción que están a la luz del día y en boca de todo el mundo. Sí. Vemos los problemas de inseguridad ciudadana, así es, en los cuales tiene mucho que ver la Policía Nacional, y estos problemas de inseguridad ciudadana, como también vemos permanentemente, se traducen en lo que es el sicariato, las extorsiones, sí, los ajustes de cuenta, robos a mano armada, etcétera. Es decir, nos hemos convertido en un descalabro total de una sociedad inerme, sí, en la cual diera la impresión de que la delincuencia es la que está tomando la rienda de la sociedad, si se puede decir eso, ¿no? Y no hay reacción, porque pareciera que en otras sociedades, en otras realidades, la gente sale y reclama, sale a las calles y está ahí reclamando, y cambian presidentes, cambian ministros, cambian la situación caótica que llevan. Pero en el Perú como que estamos adocenados, aplatanados, acostumbrados o asustados, no lo sé. Sí, efectivamente, la sociedad peruana, desde el punto de vista tradicional histórico, se caracteriza porque somos una sociedad demasiado complaciente, somos una sociedad que no reclamamos nuestros derechos, y eso justamente hace que aquel que distorsiona o trastoca esos derechos es el que esté reinando en este momento. Al respecto, quiero traer a colación una frase que fue acuñada por este gran científico Albert Einstein. Como tú sabes, Rodolfo, Albert Einstein decía lo siguiente: el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que no hacemos nada por impedirlo. Significa de que uno, cuando ve trastocado o nuestros derechos están siendo conculcados, tenemos que reclamar, tenemos que reaccionar, tenemos que levantar nuestra voz de protesta. De esa manera, los que están en el otra orilla se van a dar cuenta que nosotros no podemos permitir que esas cosas sigan pasando. Y te cuento otra anécdota, Rodolfo. Mira, hace mucho tiempo estuvo circulando en WhatsApp un video. Tranquilamente se puede ubicar en el ambiente escolar, el famoso bullying. ¿Y de qué trata este video? Este video nos muestra dos pequeños, uno bastante bajo en estatura y otro un poquito más gordito, bien estructurado su estructura anatómica, y este pequeño siempre había tomado de punto al gordito, porque el gordito nunca hacía nada, no reaccionaba, se dejaba insultar, se dejaba, era producto de mofas y hasta algunas agresiones físicas, ¿no? Como un golpe. Y por supuesto que él renegaba y mucho de eso, pero se reprimía. Se reprimía hasta que un momento determinado el gordito reaccionó y, levantando en vilo al pequeño, lo tiró contra el piso y le dio un contrasuelazo.
Entonces el pequeño salió corriendo por ahí todo magullado y a partir de ese día nunca más se metió con el gordito. Yo no digo de que esto sea un paradigma, un ejemplo. Solamente estoy diciendo de que la persona que se sentía dejada en su derecho tuvo que reaccionar, porque de otra manera no hubiera podido hacerse de que este joven, este chiquitín, lo dejara de molestar. Usando un poquito el ejemplo del gordito, lamentablemente aquí en el Perú nunca hemos hecho una revolución. La historia republicana lo expresa así. Nunca Exacto. hemos salido a levantar al chico malcriado, a golpearlo y decirle, oye, respétame. Sí, eso es lo que falta. Por eso yo te decía, ¿no? De lo que Einstein nos decía en su momento, hoy tiene total vigencia. Nosotros tenemos que reclamar cuando vemos que nuestros derechos están siendo conculcados. Y además, si se quiere utilizar la redundancia, es un derecho que nos asiste. Así es. El ser humano no puede permanecer inerme viendo cómo los demás hacen lo que quieren. No sé si con algún exceso, un magistrado del otro día, ya hace un tiempo atrás, decía, somos un país de cadáveres. Este es un cementerio. Bueno, yo pienso de que eso puede ser una metáfora, pero bastante excesiva, ¿no? No creo yo que seamos un país de cadáveres. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no salimos al frente? ¿Por qué lo aceptamos todo? Sí, eso es una buena pregunta. Como te digo, yo atino a hipotetizar de que básicamente es una cuestión histórica, ¿no? Uh-huh. Que nos viene de las épocas muy atrás. Pienso yo que, por ejemplo, de la época estamos de la en el diagnóstico, de la colonia, claro. Ya estamos en el diagnóstico, siga. Y vino gente de afuera, los invasores, los conquistadores, como se les quiera llamar, e impuso su manera de pensar, sus actitudes, simplemente porque usó la violencia y un poco también la estrategia psicológica. Entonces, ante esa situación, nuestros antepasados no pudieron reaccionar como debiera ser, y eso motivó de que efectivamente fuéramos siempre una sociedad sojuzgada, ¿no? Así es. Y en ese momento nuestra sociedad de esa época también estaba en controversia, en confrontación, ¿no? Dos hermanos que se estaban disputando, ¿no? el reinado, etc. Sí, efectivamente. O sea, los conquistadores españoles, los invasores, como también se les suele llamar a veces, aprovecharon esa coyuntura, ¿no? De que había un distanciamiento entre los dos hermanos que eran los que tenían en ese momento la primacía del poder del imperio incaico. Huáscar estaba en el Cusco, Atahualpa en Quito, y estaban totalmente distanciados, y por eso se aprovechó la coyuntura, ¿no? Y así ha sido permanentemente. Hay un dicho que dice, divide y reinarás. Sí. Y eso siempre se ha utilizado, ¿no? Para mantener sojuzgadas a las grandes mayorías. Ahora, tú indicabas, Rodolfo, de que aquí en nuestro Perú nunca ha habido una revolución, pero también podemos tomar de repente como un ejemplo lo que pasó en la época de la subversión con Sendero Luminoso y el MRTA. Probablemente esa hubiera sido una revolución, pero esa revolución nunca tuvo de su lado al pueblo, justamente, porque yo pienso, como psicólogo, como estudioso de la conducta social, de que si Sendero o el MRTA hubieran tenido de parte al pueblo, quizás hubieran logrado sus propósitos. Y lo que hicieron, por supuesto, ¿no? Y lo que hicieron más bien fue golpear al pueblo. Exactamente. Mataban mujeres embarazadas, niños, por supuestamente ser soplones, etcétera, etcétera, y la población se encontraba entre la espada y la pared. Siempre la población se encontraba entre dos fuegos, entre el oficialismo y en el caso de la guerra subversiva, de los grupos terroristas, ¿no? Claro. Y eso es un poco también lo que nos ocurre ahora, haciendo ya un traslape. Siempre estamos entre dos fuegos. Por un lado la población y que está al centro, y por otro lado están los operadores de justicia, en este caso la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, el INPE, en fin. Y por otro lado está el status quo, que está representado por las autoridades de turno, ¿no? El gobierno de turno. Y por otro lado pues está la delincuencia, que prácticamente es de la impresión de que nos está desbocando, ¿no? Y unos administradores del Estado que frente a la delincuencia pues no tienen ninguna autoridad moral, luego de que nos enteráramos en el país este caso de Odebrecht, ¿no? Que alcanza no solamente a unos políticos, sino a 3 periodos gubernamentales. Claro, ese es un síntoma de la anomia y el estado caótico en el cual vive el país actualmente. Eso fortalece más, por lo tanto, a esta sociedad problematizada. Sí, por supuesto, claro que sí. Y ahora tú me preguntarías, o más adelante, ¿qué se puede hacer ante esta situación, no? ¿Qué se puede hacer? Pero como te digo... ¿se puede hacer algo, doctor? Claro que se puede hacer. Entonces vamos a la pausa, si le parece, y regresamos con las alternativas frente a esto que parece ser un callejón sin salida. Claro que sí, Robert. Muy bien, regresamos.
Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna, estamos en Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, y estamos tratando un tema de coyuntura, la salud psicológica en una sociedad problematizada, y con la presencia, por supuesto, del doctor Jorge Saldarriaga. ¿Algún oyente, señora, señor, que quisiera terciar en este diálogo? Encantados, 332-7779, 332-6583. Doctor Saldarriaga, ¿hay alternativas frente a esto que parece ser un callejón sin salida para una sociedad problematizada? Por supuesto que hay alternativas. Mira, justo conversaba yo con algunos colegas sobre el tema y en el trabajo de la Policía Nacional, y siempre hemos considerado que la policía es reactiva, más no proactiva. Siempre estamos esperando que ocurran las cosas para recién reaccionar, y eso justamente permite de que la delincuencia lleve la delantera, porque nosotros estamos atrás siempre, nunca estamos adelante. Y eso es un llamado de atención a mis colegas de la Policía Nacional del Perú. Vamos a recibir la primera llamada, ¿le parece? Claro. Vamos, Radio Moderna, buenas tardes. ¿Aló? ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? De Caraballo. Caraballo. Adelante, sí, señora, le escuchamos. Bien, con respecto al señor coronel en retiro, psicólogo, sí, yo lo felicito, porque realmente escoge una profesión en la cual se siente a gusto, porque saber de la conducta humana es importantísimo. La conducta humana viene desde nuestra educación, y la educación que tenemos desde hace varias generaciones es represiva y competitiva. Es una forma de hacer que el ser humano viva en angustias, porque siempre en el colegio tiene que estar compitiendo cuando a veces sus condiciones, tanto de casa o innatas, no están como verdaderamente debe ser, porque todos tienen diferentes formas de ser. En sus genes hay genes que nacen prepotentes, dominantes, y otros que son más lentitos, pero que sí tienen muchas capacidades, y en ese sentido tiene que ver la educación, y sobre todo que el niño sea pensante y no repetitivo y memorístico como hasta hoy en día es la educación. Entonces no sabe realmente no entiende los conocimientos que está adquiriendo para sacar la nota. Si realmente tuviera la educación diferente, no habría delincuentes, no habría digamos una sociedad conflictiva como hoy en día. Por lo tanto, la educación es la base del desarrollo. Gracias. Muy amable, señora. Muchas gracias al oyente desde Caraballo, que nos plantea una alternativa interesantísima, doctor. Sí, justamente la escuela, como nosotros sabemos, es uno de los principales agentes de socialización. Por lo tanto, la escuela debe ser un propiciador de todas las capacidades que tenga el niño, y sobre todo modelando su conducta social, haciéndola justamente más proactiva, más dinámica, más participativa. Ya tenemos que dejar de lado lo que antes se conocía como la educación bancaria, ¿no? El educando tiene toda la oportunidad y tiene todo el derecho de participar activamente en su proceso educativo, y eso es lo que dentro del trabajo escolar los docentes, los profesores tienen que incentivar, tienen que motivar, porque, reitero, la escuela pues es un gran agente socializador, ¿no? Así es. Al igual que en el hogar. Por eso, retomando el tema, yo te decía, Rodolfo, que hay muchas cosas que se pueden hacer, empezando porque la policía debe tomar un rol más proactivo. Debe haber más presencia policial en las calles, los patrulleros. El problema es que esta policía es una policía que parece necesita una reforma o una labor de profilaxis por cómo está. Sí, definitivamente, yo concuerdo con tu apreciación, pero también estoy convencido de que la reforma tiene que hacerse desde adentro. No puede venir gente de afuera a tratar de hacer una reestructuración policial. Dentro de la policía hay gente que tiene una gran valía desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad y sobre todo del movimiento policial, que deben ser llamados para llevar a cabo esta reforma. Muy bien, estamos
estamos hablando de una policía proactiva. Exacto. Y también de la importancia de la educación. Vamos a recibir una segunda comunicación al 332-7779 y 332-6583 de Radio Moderna. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿De dónde llama? El Callao. Adelante. Y te llevo una pregunta al coronel. Vamos. De la policía. Dígame, señor, ¿no le parece que es el sistema que vivimos, del cual toda la corrupción grande que viene de arriba, pero para inventar esto, para cambiar nuestro país, ¿en qué futuro le espera a nuestra juventud? Muchas gracias. Muy amable. Sí, definitivamente es un hecho cierto de que el problema de la corrupción viene desde los más altos niveles del manejo de nuestro país. Eso no lo podemos obviar. No como dice García, sin ánimo de hacer política, son unas ratas ahí de los mandos medios, esto viene de arriba. Claro, a nadie le pueden hacer creer de que solamente los de abajo han sido corrompidos. Eso nadie se lo cree. Nosotros, la gente de a pie, el gran conglomerado social está casi convencido, sin tener ninguna prueba tangible y objetiva, de que los presidentes o los expresidentes han estado o están involucrados en esta mega corrupción. Eso no se puede tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Así es, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos entonces. Entonces yo decía de que efectivamente el radioyente tiene razón en el sentido de que hay corrupción. Sí. También dentro de la policía hay corrupción. Tampoco podemos pretender tapar el sol con un dedo. Pero esa gente, y no los subalternos, sino allí también desde las altas esferas de los altos mandos. Definitivamente, nosotros lo sabemos. Problemas como por ejemplo el de la gasolina, sí, el de la logística, ha tenido que tener gente de los altos mandos. Tampoco podemos decir que no, porque sería una falacia total. Pero así como hay gente de esa calaña, también hay gente honesta, gente proba, gente honrada, que necesita y quiere trabajar por nuestra Policía Nacional para, reitero, dentro de la misma policía llevar a cabo esta modernización o esta reestructuración, ¿no? Sobre todo en la parte moral, que es importantísima. Así es. Ahora, eso dentro de la Policía Nacional. Sí. Y de igual forma sería con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, ¿por qué no decirlo? Y pero otro gran agente socializador es la familia, y es ahí donde se inicia el problema, y es ahí donde se inicia también, a mi modo de ver, la solución. Yo planteo dos cosas. En primer lugar, el control, y en segundo lugar, el orden. El control tiene que ser interno. El control tiene que partir de los padres de familia. Papá, mamá, tienen que tener el control del hogar, porque si no lo tienen, ahí empezamos a cojear, como se dice. Siempre el padre o la madre deben tener el control del manejo familiar de los hijos, sea la edad que tengan. ¿Puede darnos algún ejemplo de control dentro de la familia? Claro, mire, un ejemplo muy muy sencillo, ¿no? La mamá que dice que ya no puede con el pequeño. Sí. Porque el pequeño es un malcriado, el pequeño es un tal por cual, pero si el pequeño es un pequeño de 2-3 años y es una persona ya adulta que tiene todo un bagaje de conocimientos, que tranquilamente puede manejar el hogar, no necesariamente con castigo físico, hay forma de poder, como se dice, moderar o educar al pequeño, de tal manera de que siempre el padre y la madre tengan el control. Ahora, yendo ya a épocas más actuales, las famosas redes sociales, la internet, los niños, muchos niños y niñas están a su regalado gusto, como se dice en la internet, porque el padre y la madre no los controla. No hay control. No. Si hubiera ese control, eso podría moldearse y no haber ningún problema. Ahora, en la parte... No sé si será verdad, pero sí, incluso los inventores de esta tecnología, de las redes, no permiten a sus hijos ingresar a las redes. Claro. Les prohíben las redes. Porque ellos saben pues cuáles son las consecuencias y todo lo que viene de esa especie de libertinaje, de dejar al chico que esté horas y horas tras horas en la internet o en los videojuegos, ¿no? Es algo totalmente nefasto, porque ese pequeño después, cuando quiera salir al mundo, no se va a poder relacionar con nadie. Va a ser una persona solitaria, una persona egoísta, ególatra. Y tenemos mucho de egoísmo en la actual sociedad, sí, que esto también es parte de esta sociedad problematizada. Así es. No nos importa el país, no nos importa nuestra comunidad, nos importan nosotros. Claro, punto. Somos una sociedad individualista, en el cual el sujeto o el tipo cree de que se hace lo que él quiere hacer y punto. El resto no interesa, el resto no importa, pero todos tenemos derechos y deberes por igual. Hombres y mujeres somos iguales en cuanto a derechos y deberes. Entonces, y como dice el dicho, mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Así es. Eso es un dicho
sabio que ahora ha sido dejado de lado, porque todo el mundo hace lo que quiere hacer y nadie dice nada. Volvemos a la frase de Einstein, ¿no? O sea, somos un lugar peligroso porque dejamos de hacer lo que la gente quiere hacer. No reclamamos, no levantamos nuestra voz de protesta. En otras palabras, el problema no es la gente mala, sino la gente buena que no hace nada. Así es, la gente buena que no hace nada por que este estado de cosas se por lo menos se frenen, ¿no? Claro, se frene. Y siempre ha sido así. En nuestra historia moderna siempre ha sido así. Siempre hemos estado ahí al centro esperando que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Y tampoco, pues, ¿no? Yo también tengo que hacer lo mío para que mi gente pueda vivir mejor. En ese contexto y sin ánimo de meterlo en problemas, hablando de la sociedad problematizada, podríamos luego de la pausa hacer un análisis muy, muy breve, por ejemplo, de lo que hace en sus pocos días de mandato presidencial Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Claro, con excesos y todo lo demás, pero sí me gustaría un análisis rápido suyo sobre ese tema. Vamos a la pausa, Hernán, ¿le parece? Y regresamos con Psicólogos en Línea. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 16 minutos, estamos ya en el último bloque de Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima. Estamos conversando con el psicólogo Jorge Eduardo Saldarriaga Ruiz a propósito de este tema interesante, la salud psicológica en una sociedad problematizada. ¿Qué impresión le da estas actitudes de un presidente, nada menos que de un país tan reconocido por su economía, por lo potencial que resulta como Estados Unidos? Mira, en principio hay que tener en cuenta lo siguiente: Donald Trump, antes de que político, es un empresario exitoso. Entonces, claro, es un empresario exitoso. Entonces, ocurre de que él todavía está entrando a conocer efectivamente cómo se maneja políticamente una situación. Él está tomando su reacción como un empresario más, no como político, lo cual debería empezar a hacer. Efectivamente, él, como empresario más que político, está poniendo en ejecución muchas cosas que él dijo en su campaña. Está ejecutando. Y eso, como tú dices, es rescatable, es lo valedero en el presidente norteamericano, ¿no? Pero también esta actitud que él a veces asume ya puede lindar con lo extremista. Claro. Lo patológico. Yo no sé si fundamentalista o patológico, pero sí. Y eso es muy peligroso para el desarrollo de cualquier sociedad. Yo creo que con el paso del tiempo, el presidente norteamericano va a tener que morigerar sus actitudes. O no va a terminar su mandato. Eso es verdad, porque en Norteamérica la sociedad no es tan quieta como la nuestra, que seguramente va a un momento determinado a levantar su voz de protesta, ¿no? Así es. Bueno, volviendo o continuando con lo nuestro, con el asunto doméstico, hemos planteado algunos temas, doctor. ¿Qué podríamos complementar? Sí, estábamos diciendo nosotros qué es lo que se puede hacer ante esta situación. Entonces hablaba en primer lugar de que el control debe ser de los padres, y los padres nunca deben perder el control dentro del hogar. Ahora, eso es en el ámbito interno. En el ámbito externo tiene que haber orden. Y la Policía Nacional del Perú es uno de los elementos que está obligado por ley y por la Constitución a poner orden en nuestra sociedad. Sin control y sin orden no podemos llegar a absolutamente nada. Es por esa razón que yo te digo, reafirmo mi idea, Rodolfo, en el sentido de que la policía tiene que ser más proactiva y tiene que haber presencia policial, no solamente en cuanto a lo que es la logística, porque hace poco hemos sacado al servicio varios cientos de vehículos patrulleros inteligentes, claro, y no lo vemos en las calles, y menos vemos a personal policial patrullando las calles, claro, a pie, que la gente los vea, que la gente se codee con ellos, que la gente interactúe con ellos, porque eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Como decía el dicho, yo soy muy proclive a emplear dichos. Dice, en arca abierta hasta el justo peca. Significa ello que si no vemos policía, pues si aquel que está con toda la intención de delinquir lo va a hacer. Lo va a hacer, claro. Y poco a poco va a ir
si se quiere, modernizando su accionar hasta llegar a lo que ya conocemos ahora, ¿no? Los famosos, pues, problema de asaltos a bancos, las extorsiones, el sicariato, donde de algún modo están implicados policías. Claro, también hay personal policial, ha habido personal policial. Es una leyenda urbana, pero hasta sí he escuchado que hay gente que busca llegar a la policía y llega a la policía exclusivamente para delinquir. Efectivamente. O sea, no es que se corrompen dentro, llegan corruptos. No, efectivamente, Rodolfo, y justamente me has hecho acordar, yo he tratado de prepararme para venir a esta entrevista, y mira, yo he estado trabajando en la policía en mis últimos años como oficial policial en la Dirección de Educación, el alma mater donde se forman los policías, tanto oficiales como suboficiales. Y como psicólogo he tenido la oportunidad de hacer evaluación para clasificación por especialidades de los suboficiales. Básicamente hemos trabajado con los suboficiales, también se ha hecho trabajo con los cadetes, pero mi experiencia ha sido con suboficiales. Y nosotros como psicólogos empleamos varios instrumentos, entre ellos las pruebas psicológicas. Y hay una prueba psicológica que mide valores e intereses. En cuanto a los valores, por ejemplo, el valor moral, la legalidad, la indiferencia y la corrupción. Uh-huh. En cuanto a los intereses, el interés económico, el interés religioso, el interés social, entre otros. Y con profunda preocupación. ¿Cuál es el resultado? El resultado, en muchos casos, ha sido de que hemos encontrado en nuestros alumnos, futuros suboficiales, el siguiente perfil. Lo tengo acá. Sí. El resultado es el siguiente. ¿De qué año es? Del año 2015-2016, justo cuando yo estaba por salir yo de la institución. Por ejemplo, el resultado es bajos en moral, o sea, el criterio moral prácticamente como que está dejado de lado, y altos en indiferencia y corrupción. Es decir, la percepción que tienen los muchachos de que ante un problema, mejor hasta de la vista gorda, y si puede sacarle provecho, mejor. Eso es lo que hemos estado nosotros obteniendo como resultado, lo cual es muy preocupante, la verdad, porque efectivamente, como tú dices, no hay que hacer un mea culpa también. Así nosotros hemos lamentablemente en los últimos años dejado de lado una estricta selección de personal, que básicamente también ha llegado a la política del tarjetazo, la recomendación, y no se ha hecho una selección adecuada. Cuando eso debiera muy bien ser un buen cernidor. Por supuesto. Claro que sí, y estas cosas, por ejemplo, estos instrumentos se tienen que utilizar permanentemente, y sobre todo se le tiene que dar la importancia a la información que uno recaba cuando evaluamos a estos muchachos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es altamente probable que como reitero, no se ha hecho una buena selección, y que hay gente que ha entrado ya con otra intención, que lamentablemente no ha sido detectada o no ha querido ser detectada. Uh-huh. Eso se tiene que terminar también. Se tiene que trabajar de mejor manera el proceso de selección, porque efectivamente a la PNP deben entrar los mejores cuadros, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista de la personalidad, y sobre todo de la moral, de los valores. Claro. Tan venidos a menos actualmente. Claro. ¿No? Los informes o los resultados son buenísimos, pero se tienen que usar para ser rigurosos al momento de permitir el ingreso de policías. Exactamente, lo que nosotros en psicología conocemos como el feedback. No se hace feedback en la Policía Nacional, y ahí están los resultados, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera se trata de contrarrestar con un proceso de formación que muchas veces deviene en deformación. Y bueno, eso también se tiene que acabar, pero para ello, reitero, tiene que dársele paso dentro de la Policía Nacional a gente honesta, a gente honrada, y a gente que tiene todos los merecimientos para poder comandar de mejor manera una unidad policial, ¿no? Muy bien, ya nos están ganando los minutos, así que podríamos ir cerrando el tema. Nos quedan todavía unos 4 minutos, uh-huh, con algunos planteamientos que puedan resultar interesantes para los oyentes, doctor Saldarriaga. Sí, yo reitero, en primer lugar, dando mi agradecimiento por esta invitación. La verdad que ha sido una hora bastante provechosa. Me encantó cuando usted habló del tema de la familia, así como el de la policía o el de la educación, ¿no? Claro. Como usted decía, la familia es la raíz, o sea, de ahí empieza todo. Y eso no le toca pues al presidente, ni al ministro, ni al policía de la esquina. Eso nos toca a los padres. Claro, los padres de familia somos los llamados a poder conducir de mejor manera y de la manera más adecuada a nuestro hogar. Yo recuerdo mucho, a raíz de lo que decía nuestra colega Consuelo,
cómo era la educación antes y cómo se percibía al padre y a la madre familia. Era la época en que nos llegaba, nos tocaba o sentíamos el chicote de 3 ramas. Claro, San Martín. mira, Rodolfo, yo tengo a mi padre de 90 años, él aún está con vida, y es un tipo que lúcido, cuerdo. Él ha trabajado durísimo para sacar adelante a la familia. Nosotros hemos sido 6 hermanos, 3 mujeres, 3 varones, y la mamá siempre estaba dedicada al hogar. Mi madre siempre, hasta que Dios se la llevó, siempre estuvo dedicada al hogar, a atender al esposo, a atender a los hijos, y nunca se quejó. Formador de hombres, formador de exactamente, mujeres. porque ese era el rol que en ese momento a ella le competía desarrollar. Ahora la sociedad se ha ido modernizando, ha ido avanzando, ha ido evolucionando. Ahora los dos salen a trabajar. Pero eso no quita de que ellos abdiquen de su labor de padres. Tienen que estar presentes permanentemente. Por supuesto, si no nos traemos al mundo. Pues claro, ¿para qué traemos hijos al mundo si no los vamos a criar? Efectivamente, y nosotros somos los responsables de partamos de la idea que los chicos tienen que venir como hijos deseados. Claro, ¿no? así es, planificándolos. Así es. Exactamente. Si no los traigamos, cuidémonos. Hay tantos, elementos anticonceptivos. Efectivamente, claro. Sí, definitivamente. Y si la señora, que me parece lo principal, aunque eso puede ser confundido con machismo también, la señora debe estar en la casa, pero la señora asume que todavía no ha llenado su expectativa profesional, entonces aguantémonos, no traigamos todavía a los chicos al mundo. Claro. En Europa se tiene hijos a partir de los 40 y tantos años. Bueno, sí, así es. Acá ocurre lo contrario, ¿no? Porque desde los 17, 18 años ya las chicas están... Exactamente, porque efectivamente, como te reitero, no toda parte del control dentro del hogar y del orden que tiene que estar establecido en la parte externa. En la parte externa pues tenemos a los docentes, tenemos a las autoridades, tenemos a nuestros jefes que van moldeando nuestra conducta, pero siempre dentro del orden establecido. El orden establecido es el cumplimiento de la norma social que permite que esa sociedad transite sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ¿no? Entonces, para mí, control dentro del hogar y el orden dentro de aquellos que están llamados a ejercerlo, ¿no? Así es. Constitucionalmente hablando, claro. Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. De ese modo, yo creo que podemos retomar la senda de hacer una sociedad que realmente permita el desarrollo armónico y completo de la persona humana. Ha pasado el gobierno de Toledo, el gobierno de García, el gobierno de Humala, ahora estamos con el gobierno de PPK. No sé, desde Toledo hasta la fecha, cuántos ministros del Interior hemos tenido, pero no hay solución al tema de la inseguridad ciudadana, al contrario, va creciendo. Sí, yo pienso que realmente quien tiene que dar la solución a este problema de la inseguridad es la Policía Nacional, pero el gobierno tiene también el deber de apoyar el trabajo de la Policía Nacional, que muchas veces ha hecho el trabajo de manera totalmente precaria, ¿no? Así es. Yo soy testigo presencial de eso, ¿no? Nos quedan todavía 40 segundos, aunque se moleste Hernán, y yo le voy a pedir rápidamente, abusando de la confianza, una impresión que ya está fuera del tema, sí. Una impresión sobre el caso de Philip Butters, de un conductor de radio de Capital, que le quitaron la publicidad a la radio porque no les gustó su actitud pública, en la vía pública, y finalmente ha terminado yéndose. ¿Es una víctima? Mira, Philip Butters tiene su perfil también, y él es una persona muy frontal, muy directa, muy confrontacional, que puede gustarle o no a muchas personas. Ese es otro tema. Pero él ha planteado su posición y lamentablemente ha chocado contra el status quo, pues, y ahí están las consecuencias. Ahora prácticamente lo han dejado de lado. Y para mí es una situación realmente de abuso, de no tener en consideración la trayectoria, ¿no es cierto? Y también la calidad de periodista que es Philip Butters. En lo personal, a mí, yo no tengo mucho apego por él, pero siempre he dicho las cosas como son. Y también en un momento determinado él es y algo reconocer que ha sacado cara también por la policía. Y en ese sentido yo si se quiere me adhiero a él, ¿no?
y me pongo de su parte. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Jorge Eduardo Saldarriaga Ruiz, aquí en Psicólogos en Línea, hoy que hemos analizado con él la salud psicológica en una sociedad problematizada. Gracias, permiso.